Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la vida y en la obra de una figura que es, a la vez, monumental y casi un fantasma de la literatura del siglo XX, el poeta ruso Velimir Hlebnikov. Sí, es un nombre que intimida un poco, ¿verdad? Totalmente. Tenemos aquí una antología de sus poemas y varios estudios críticos que intentan, casi 100 años después, descifrar a un creador con fama de ser, bueno, un hueso duro de roer, hermético, casi intraducible. Y es que es la fama que le precede. Es el típico nombre que suena a quien le interesa la vanguardia, pero que poca gente se atreve a leer de verdad. Justo. Y esa es un poco la misión de este análisis. Queremos ir más allá de ese mito de poeta futurista rarísimo y descubrir quién era realmente. Entender qué hacía con el lenguaje, qué tipo de persona era. Exacto. Y en qué contexto vivió, que es que tela, la caída del zar, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Entender por qué su obra sigue siendo un desafío y una fascinación hoy en día. El punto de partida es complicado. Es que hablamos de un tipo que no solo escribía poemas, sino que se inventaba palabras a diario. Y que intentaba encontrar fórmulas matemáticas para predecir el futuro. Y que en un momento dado fue nombrado presidente del globo terráqueo. Casi nada. Es que es abrumador. ¿Por dónde se empieza a desentrañar a alguien así? Pues mira, hay una definición que a mí me parece la llave maestra para entrar en su mundo. La dio el crítico Yuri Tinianov, que lo llamó el Lobachevsky de la palabra. El Lobachevsky de la palabra. Y esto es crucial. Lobachevsky fue el matemático que no intentó arreglar la geometría de Euclides. No, la cambió por completo. Exacto. Cambió uno de sus axiomas y creó una geometría totalmente nueva. Una que al principio parecía una locura, pero que era perfectamente lógica. Vale, entiendo la analogía. O sea, Hlebnikov no era un reformista, no venía a pulir la poesía que ya existía. Para nada. Hizo lo mismo con el lenguaje. No quería escribir mejores sonetos. Quería encontrar otro sistema. Se fijó en lo que parecían errores, en las desviaciones fortuitas del lenguaje, y a partir de ahí descubrió una estructura nueva. Partió del caos para encontrar un nuevo orden. Por eso fue un revolucionario de verdad. Ok, pues vamos a esa revolución, porque es lo más famoso y a la vez lo que más intimida de su obra. Y la palabra clave aquí es Zaum, El famoso Zaum. que en los textos se define como lenguaje transmental o transracional. Pero la idea que ha quedado, la versión pop, es que era básicamente un galimatías, un discurso sonoro sin sentido, ¿no? Esa es la caricatura, sí. Y es una que los estudios desmontan por completo. Es una visión, bueno, simplista y en el fondo falsa. Falsa. Sí, es verdad que el sonido era importante, pero la esencia de su teoría no era esa. Lo que él quería era cambiar el foco de la poesía por completo. Quería desplazar el centro de gravedad hacia el significado. Espera, eso me choca. Hacia el significado. Si precisamente el Zaum parece todo lo contrario. O sea, la ausencia de significado. Claro, porque pensamos en el significado convencional, el del diccionario. Él buscaba otra cosa, un significado más profundo, arcaico, casi prehistórico. A ver. Intentaba llegar a los fundamentos del lenguaje, a lo que había antes de la lógica que usamos para comunicarnos. No era un juego de sonidos bonitos, ¿sabes? Era una especie de arqueología de la palabra. Quería desenterrar el significado original que él creía que los sonidos tenían por sí mismos. Vale, creo que lo pillo. No era crear ruido, era buscar un sentido primigenio que hemos olvidado. Pero suena increíblemente abstracto. ¿Y cómo se pone eso en práctica? Necesito un ejemplo para poder visualizarlo. Por supuesto. Su experimentación iba por varios caminos, y no todo el Zaum puro. Una de sus herramientas favoritas era crear neologismos, palabras nuevas. ¿Ok? Por ejemplo, usaba la contracción. Fusionaba dos vocablos para crear uno nuevo que contenía y superaba el significado de los originales. ¿Tienes alguno a mano? Hay uno muy bueno. Para describir al hombre del futuro se inventó la palabra Buduri. Y es una genialidad, porque fusiona Budet, que significa será, y Muduri, que es bueno o sabio. O sea que en una palabra tienes El futuro, la bondad y además, por cómo suena, evoca vigor, valor. 3 ideas en una. Eso es tremendo. Ya no es un juego, es un intento de condensar una ideología en una sola palabra. Es casi ingeniería lingüística. Exacto. Y tenía más métodos. Otro famosísimo es la derivación a partir de una única raíz. Su poema más conocido, en este sentido, es Conjuración por la risa. Ah, sí, ese sí me suena. Está formado de principio a fin solo por palabras derivadas de la raíz risa, en ruso. El primer verso
Para hacerse una idea de la música, sería algo como «Oh, reíd, reidores». Como una especie de mantra. Y a partir de ahí, una cascada de variaciones. Es obsesivo y a la vez hipnótico. Y luego está mi favorita, la resignificación política. Venga. Cogió la palabra dvoriane, que en ruso es nobles, la aristocracia, y con un cambio minúsculo la transformó en dvoriane. ¿Qué significa? En los que crean, los creadores, los artistas, es un hackeo total del sistema social de la época. Con una letra le da la vuelta a la tortilla de la jerarquía. Los importantes ya no son los que heredan, son los que crean. Es que eso es directamente subversivo. No es un juego literario, es una declaración de intenciones política en toda regla. Y además, los textos mencionan que liberó la rima de sus cadenas, algo que luego su compañero Mayakovsky llevaría al extremo. Totalmente. Jalevnikov abrió la puerta y Mayakovsky entró con todo el equipo. Pero hay otra analogía en los estudios que es potentísima para entender cómo construía sus poemas más largos. El cine. ¿El cine? ¿Cómo es eso? Él mismo decía que componía sus obras a partir de narraciones de primer grado. Eran fragmentos autónomos, pequeñas historias o imágenes muy potentes como secuencias de una película. Y luego, en lugar de unirlas con una lógica tradicional, las montaba. Claro. O sea, que la sensación de caos o de collage que a veces transmite su obra es deliberada. No es que se le fuera de las manos, es que estaba aplicando una técnica de montaje. Exactamente. Uno de los críticos lo describe de una forma genial. Dice que su obra no se mueve con la precisión de un mecanismo de relojería, sino con la fuerza de un motor de explosión. Qué buena imagen. Son estallidos de imágenes. Es una técnica muy parecida a la que usaría Eisenstein. El montaje de atracciones. Justo. Eisenstein ponía un plano de obreros masacrados y luego uno de un buey siendo degollado. Las imágenes no tienen conexión literal, pero al juntarlas, crean en la mente una idea nueva y potentísima, la idea de masacre. Jalevnikov hacía eso con palabras. Es alucinante. O sea, era un cineasta de la palabra antes de que el lenguaje del cine estuviera del todo definido. Los textos citan el poema El presente como el ejemplo perfecto de esto. Sí, es que se describe casi como un guión de cine. Un poema sobre una sublevación popular escrito con cambios de plano constantes, con travelings que recorren la multitud, con primerísimos planos. Estaba inventando una forma de narrar completamente visual y dinámica. Y es que te imaginas a este cineasta de las palabras y piensas en un director de orquesta, ¿no? Alguien con todo bajo control. Pero la realidad era muy distinta. El hombre detrás de todo esto era un personaje, bueno, casi de otro planeta. Totalmente. Porque esa es la otra mitad de la historia. No se puede entender su obra sin entender al tipo que vivía en una habitación vacía o que se dejaba nombrar presidente del globo terráqueo en medio de una broma. Vamos a eso, al hombre. Los textos lo pintan como alguien con una indiferencia casi ascética por lo material. Le daba igual el dinero, la ropa, podía vivir feliz en un cuarto desnudo. O como cuentan que hizo en Irán, dormir en la calle y sentirse pleno. Una especie de monje de la poesía. Pero esa indiferencia por lo material contrastaba brutalmente con una reacción casi violenta ante cualquier cosa que atacara su libertad. Y sobre todo, lo que él llamaba su ritmo personal. El episodio del servicio militar en 1916 que se narra es brutal. Lo reclutan a la fuerza para la Primera Guerra Mundial y para él es una tortura. Es que es la antítesis de su ser. Hay una carta que le escribe a un amigo médico suplicándole que lo saque de allí, que es desgarradora. Dice textualmente, «El asesinato de mi propio ritmo me vuelve loco». ¡Qué frase! Y luego se define a sí mismo de una forma que es un autorretrato perfecto. Soy un derviche, un yogi, un marciano, todo lo que se quiera, pero no un soldado. Un marciano. Esto te lo dice todo. Su universo era interno, se regía por sus propias leyes y cualquier disciplina impuesta desde fuera, como la militar, era una agresión insoportable. Me parece la definición perfecta. Y esa desconexión con el mundo práctico se ve de una forma casi tragicómica en la famosa anécdota de su proclamación como presidente del globo terráqueo. Es una historia increíble. Ocurrió en 1920. El poeta Sergei Yesenin y su grupo deciden gastarle una broma. Organizan una ceremonia, lo sientan en un trono improvisado. Le ponen un anillo prestado. Y lo proclaman presidente. Y Jalevnikov, en lugar de ver la tomadura de pelo, se lo toma en serio. En serio. Completamente. Ajeno a las risas, empieza a dar un discurso sobre el futuro de la humanidad, pero en voz tan baja que nadie consigue oírlo. Mientras los otros poetas, entre carcajadas, le van quitando el anillo del dedo. ¡Qué imagen tan desoladora y a la vez tan tierna! Es el retrato perfecto de su inocencia casi infantil.
Y también de cómo lo veían sus propios compañeros de vanguardia. Un genio, sí, pero un genio despistado al que se podía manipular un poco. Pero cuidado, porque esa aparente desconexión puede llevar a engaño. Los estudios critican mucho esa idea de que era una especie de sonámbulo indiferente que flotaba por encima de la realidad. Todo lo contrario. Es que hay que situarlo en el ojo del huracán de la historia rusa. El contexto es demencial. La crisis económica, la guerra ruso-japonesa, la Primera Guerra Mundial, la revolución, una guerra civil salvaje. Una miseria que hoy nos cuesta imaginar. No era un poeta en una torre de marfil. Estaba en medio del barro, pasando hambre y frío como todo el mundo. Y aquí los análisis señalan algo fascinante. ¿El qué? Su forma poética, que ya era revolucionaria antes de la revolución, no necesitó cambiar para acoger el contenido revolucionario. Cuando la historia se rompió en dos, su lenguaje ya estaba roto. Ya estaba preparado para expresar ese nuevo mundo. Él ya estaba allí, esperándolo. Exacto. Mencionan un poema, La guerra en la ratonera, como un punto de inflexión clave. Como el momento en que su experimentación y la brutalidad de la historia se fusionan. Y es importante también entender su lugar dentro del propio futurismo, ¿no? Que él de hecho prefería llamarse a sí mismo futuriano. Sí, futuriano, no futurista. ¿Por qué esa distinción? ¿Era solo por llevar la contraria? No. Había una razón de peso. Quería diferenciarse claramente del futurismo italiano de Marinetti, al que despreciaba por su exaltación de la guerra y al que consideraba, con bastante visión de futuro, un fascista. Ah, claro. La visión de Chlebnikov era utópica y pacifista, todo lo contrario. Y aunque todos los estudios lo reconocen como el maestro del grupo, el que de verdad innovaba, su personalidad era muy distinta. Ellos eran provocadores, montaban escándalos. Él era el instigador silencioso. El cerebro en la sombra. Lo que nos lleva a su legado, que es tan complejo como su vida. A su muerte, en 1922, un crítico lo despachó diciendo que sus escritos eran tentativas torpes y su poesía directamente no poética. Es una crítica demoledora. Es casi un borrado completo de su figura. Pero esa es solo una cara de la moneda. Claro. Es la visión de quienes esperaban encontrar una poesía convencional y se toparon con un muro. En el otro extremo tienes a críticos como Grigori Vinokur, que vieron en su obra una sencillez auténtica, noble y elevada. Y que lo comparan con Pushkin, nada menos. Con Pushkin, que es como comparar a alguien con Cervantes aquí. El dios del panteón ruso, el canon absoluto. Pero, ¿cómo puede ser las dos cosas a la vez? El experimentalista más loco y un clásico a la altura de Pushkin. Suena a contradicción total. Y es que esa es precisamente la paradoja que define su legado. Por un lado, la ruptura radical, el zaum. Por otro, una búsqueda de la pureza, de la raíz, que tiene una nobleza clásica. Tiñánov, el de la analogía de Lobachevsky, lo resumió en una frase que me parece maravillosa. ¿Cuál? El gran fracaso de Chlebnikov era, en poesía, una palabra nueva. Una palabra nueva. O sea, su supuesto fracaso era en realidad su mayor victoria. Exacto. Su obra es difícil, sí, pero no porque sea deliberadamente oscura o hermética. Su dificultad, dice uno de los analistas, viene de su movilidad. Es como un calidoscopio. Cambia constantemente. Te exige una atención sostenida, ser un lector activo. El propio Jelnikov se lo reprochaba a sus lectores en un poema. Les decía, lees mal, eres distraído, te exige que trabajes. Es una poesía que no te lo da todo hecho. Y claro, esa dificultad nos lleva al problema final, al elefante en la habitación, la traducción. Tiene fama de ser el poeta intraducible. Y con razón. ¿Cómo traduces el Saum? ¿Cómo traduces neologismos que se basan en juegos de palabras y raíces de la lengua eslava que no existen en castellano? Una traducción literal es sencillamente imposible. Un texto sin vida, un cadáver. Exacto. Esto genera una situación muy curiosa que se comenta en los textos, la de los admiradores platónicos, ¿no? Gente que, sin saber ruso, defiende a capa y espada que es intraducible, creando una especie de tabú. Sí, es una postura un poco purista y que paraliza. Si lo llevas al extremo, nadie que no sepa ruso podría acercarse a él. Pero la solución a este dilema no es nueva. La dio hace casi 200 años el gran crítico ruso Vissarion Belinsky. ¿Y cuál es esa regla de oro? Belinsky decía que una buena traducción no es la que es literalmente fiel, palabra por palabra. La buena traducción es la que consigue transportar la obra a la nueva lengua, tal y como el propio autor lo habría hecho. O sea, como si Chlebnikov hubiera escrito en castellano.
Eso es. Lo importante no es la letra, es el espíritu. Que la vida interior de la expresión en la traducción corresponda a la del original. El reto no es traducir las palabras de Chlebnikov, es traducir su impulso creador. Un desafío gigantesco para cualquier traductor. Requiere ser casi un poeta en sí mismo. Por eso hay tan pocas traducciones buenas de su obra. Bueno, haciendo un poco de recapitulación de todo lo que hemos explorado. Tenemos a un renovador total del lenguaje, un tipo que no quería mejorar la poesía, sino inventarla de nuevo. Un poeta cuya vida y obra son un reflejo perfecto del caos y la creatividad de una época de ruptura. No era solo un futurista más, era un futuriano, un universo en sí mismo. Exacto. Creo que su gran aportación, el núcleo de todo, fue entender el lenguaje no como una herramienta que usamos para describir la realidad, sino como una fuerza independiente que organiza la realidad. Una materia viva con sus propias leyes, matemáticas, sonoras, históricas, que él, como un científico, se dedicó toda su vida a intentar descubrir. Y eso nos deja con una última reflexión. Chlebnikov tenía un sueño utópico. Soñaba con crear una lengua estelar, un idioma universal que, según él, podría unir a toda la humanidad y acabar con las guerras. Su gran proyecto. Y hoy vivimos en una era de comunicación global, instantánea, pero que a menudo es increíblemente superficial y nos polariza más que nunca. Y una se pregunta, ¿qué nos dice hoy ese esfuerzo casi mesiánico de Chlebnikov por encontrar una conexión humana más profunda, una que esté más allá de la razón convencional, en las raíces del sonido y del pensamiento? ¿Podría la poesía, en su forma más radical y extraña, seguir siendo una vía hacia ese entendimiento universal que las palabras de todos los días ya no parecen capaces de ofrecernos?